Instituto Tecnológico de Acapulco. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Materia, lenguajes de interfaz. Nombre del proyecto, carro evasor de obstáculos. En resumen, este carro hace uso del sensor ultrasónico, el cual envía y recibe señales acústicas para medir la distancia de los obstáculos. El funcionamiento es programado en lenguaje ensamblador y grabado en un microcontrolador. Más adelante mencionaremos detalles de la programación y ensamblado del carro. A continuación, mencionaremos el material a utilizar. Para la realización de este proyecto necesitamos un chasis completo del carro. El chasis está compuesto por lo siguiente: base de acrílico, 2 llantas antiderrapantes, 2 motorreductores de 3 voltios a 12 voltios, portapilas o base para 4 pilas AA, una rueda loca. Una vez armado el carro nos queda de la siguiente manera. Para el circuito necesitamos un regulador de voltaje a 5 voltios L7805CV, un sensor ultrasónico HCSR04. Con este sensor, por medio de pulsos acústicos, calcularemos la distancia del obstáculo. Un circuito integrado L293B. Con este circuito que tiene doble puente H, nos servirá para manejar a ambos sentidos de giro a los motorreductores. Un microcontrolador PIC16F84A. En este microcontrolador grabaremos el código ya programado, el cual ejecutará para poder hacer funcionar el carro ya montado y conectado. Ahora, veamos cómo conectamos y montamos el circuito, mostrando el diagrama realizado en Proteus. Conectamos los cables rojos o positivo de los motorreductores, a las salidas 1 y 3 del integrado L293B. Los cables negros o negativo los conectamos a las salidas 2 y 4. En el sensor, conectamos el pin trigger, del sensor, a la salida 0 del puerto A, del microcontrolador. Esta salida se habilitó y se programó, para enviar una señal de 20 microsegundos al sensor para provocar un pulso ultrasónico. Después, conectamos el pin eco o hecho, del sensor, a la entrada 2 del puerto A, del microcontrolador. Esta entrada se habilitó y se programó, para recibir el retorno del pulso ultrasónico y calcular la distancia en fórmula de retorno del sonido. Los demás componentes, como los LEDs indicadores, el cristal de cuarzo y los capacitores, los conectamos como se muestran en el diagrama. El regulador de voltaje se usó para pasar energía regulada a 5 voltios al protoboard desde la base de baterías. Finalmente, en el protoboard nos quedó conectado de la siguiente manera. Para el funcionamiento de los motores, se realizó la siguiente tabla de verdad o lógica. Decidimos que cuando no haya obstáculos, el carro avanzará adelante, es decir, mandamos la orden desde el microcontrolador, con los pulsos indicados en la primera fila al L293B, para que el motor izquierdo y derecho avancen. Cuando haya obstáculo dentro de un rango menor de la distancia programada, entonces el carro girará en su propio eje hacia la derecha hasta que no haya obstáculo, es decir, mandamos los pulsos de la fila 2 al integrado, para que el motor izquierdo avance y el motor derecho retroceda y así se pueda realizar el giro. Los pulsos de la fila 3 es una opción para girar el carro en su propio eje hacia la izquierda, pero decidimos programar el giro con los pulsos de la fila 2. En cuanto a la programación, el código fue escrito en lenguaje ensamblador para microcontroladores usando MPLAB. La primera parte del código bien sabemos que es para configuración del microcontrolador a usar. Iniciamos en la línea 8 hasta la 13, ahí configuramos el pin 0 de puerto A para enviar el pulso ultrasónico al sensor, y configuramos el pin 2 para recepción del pulso enviado. Decimos que el puerto B todas sean salidas, en ese puerto, del pin 0 al 3 se enviarán los pulsos para los motores. El pin 4 del B será para el LED indicador de obstáculo, y el pin 5 para LED indicador de carro en funcionamiento. En la línea 19 a 23, se envía el pulso ultrasónico o señal acústica de 20 microsegundos. Apagamos indicador de obstáculos y encendemos LED de funcionamiento, esto en la línea 29 y 30. En la línea 32 a 39, hacemos un ciclo que se romperá hasta que una señal eco sea recibida, por lo mientras avanzamos el carro llamando a la función de avance en la línea 38. En la línea 43 a 56, si el ciclo anterior se rompió quiere decir que se recibió un eco, entonces, ciclamos nuevamente hasta que deje de recibirse, por lo mientras calculamos su amplitud con la variable amplitud en aumento a +1.
En la línea 59 a 75, si el eco dejó de recibirse, entonces el ciclo anterior se rompe y pasa a esta sección, donde conforme a la amplitud calculada, se realiza el cálculo de distancia o rango del obstáculo en centímetros. En las siguientes líneas, condicionamos, si el rango o distancia calculada es menor a 15 centímetros, entonces en la línea 90 llamamos a la función que accionan los motores, para girar el carro en su propio eje hacia la derecha, y se enciende el LED indicador de obstáculo detectado. Por último, escribimos las funciones de camina adelante para enviar los pulsos al integrado, de acuerdo a la fila 1 de la tabla presentada. Y la función gira carro, que hace que el carro gire en su propio eje de acuerdo a los pulsos de la fila 2 de la tabla de verdad. Resultado. Una vez compilado el código, este se probó en un simulador. Después, se utilizó un grabador de microcontroladores. Finalmente, ya montado el carro, se ejecutó y el resultado es el siguiente. Vemos cómo el carro avanza adelante porque no hay obstáculo. Girará hasta que llegue contra la pared y puerta. Recordemos que el sensor tiene un ángulo ideal de detección de 15 grados. Esperamos les haya gustado el video, muchas gracias por verlo. Hasta pronto.